y disculpar ante todo a Azucena, que hoy justamente se encuentra de viaje por razones de índole familiar. Así que después seguramente te va a hacer otra nota, especialmente ella. Y bueno, con respecto a eso, hay cosas que llaman poderosamente la atención. A mí especialmente la rapidez con que se aprobó todo el presupuesto, y después sí, la ausencia. Quiero creer que sus razones la gente habrá tenido, no quiero ser mala y pensar, bueno, hay que ver qué razones han tenido para actuar de esa manera dentro del cuerpo deliberativo. Sí, yo por momentos creo que el Consejo Deliberante, después de ver estas cosas, no está a la altura de las circunstancias. No digo que siempre, pero sí en momentos de coyuntura, como fue ahora la aprobación de la rendición de cuentas, ¿no? Que lógicamente es una de las dos ordenanzas más importantes que se sancionan en el año, junto con la del presupuesto o la fiscal impositiva, que van de la mano. Por momentos pareciera que los concejales tratan las cosas con demasiado liviandad, que no le dan la importancia que se merecen. Y de los dos lados, del oficialismo a veces y desde la oposición, por supuesto. En el caso específico de la rendición de cuentas, bueno, supongamos de que el oficialismo a veces, como siempre trata de aprobar todo lo que el Ejecutivo manda, no se preocupa demasiado en defender, sobre todo si desde la oposición no marca ningún elemento o ningún hecho que le parezca extraño. Pero la oposición en este caso tiene mucha más responsabilidad, porque me dio la sensación como que no se trabajó, que no se investigó, que no se trabajó. Digo por los dichos, ¿no?, de los concejales cuando hablan de alguna sospecha, pero no sé, y con esto no estoy defendiendo al oficialismo o al gobierno, cuando se hablan de alguna sospecha, de que llaman la atención algunas cosas, pero no se presenta documentación. Da la sensación como que no se investigó demasiado, que es una tarea muy ardua, de la cual nosotros hemos estado acostumbrados a hacerlo, y las rendiciones de cuentas eran, cuando el espacio nuestro ha estado sentado en la banca del Consejo Deliberante, han sido muy, muy discutidas y se han puesto los elementos sobre la mesa, porque si bien uno puede decir que el tribunal puede argumentar como se argumentó, lo dejamos a criterio del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas todo el año controla la municipalidad, porque esa es la tarea que tiene desde que se concibió. Pero lo que uno debe hacer en una rendición de cuentas es buscar, investigar, y si sospecha de algo o ve que algo no cierra, ponerlo a consideración del Tribunal de Cuentas, pero con nombre y apellido, digamos, cosas muy concretas y con documentación, para que justamente al Tribunal de Cuentas le llame la atención y lo investigue. Si no en estos términos, no. Mucho menos en un año electoral donde parece de que uno se opuso solamente por oponerse. Pero esto de que actúan con mucha liviandad, yo lo vengo observando desde ya hace muchas sesiones, o desde que asumió este nuevo consejo. Si nos remitimos a cuando se sancionó la fiscal impositiva, que parecía que había como negociaciones y que te la votamos y que no te votamos el presupuesto, y idas y vueltas, daba la sensación como que ahí había toda una gran discusión y una gran investigación. Pero después cuando se vota el presupuesto, y sobre todo cuando se vota la fiscal impositiva, yo me di cuenta que realmente tampoco se había investigado, se había trabajado, porque recuerdo que uno de los argumentos era, bueno, pidieron tanto y le dimos menos. Eso siempre, el gobierno va a pedir más, como cuando hay también paritaria para los sueldos. Cualquier negociación uno siempre pide más de lo que quiere para tratar de negociar en menos. Ahora, cuando uno logra que el gobierno reduzca las tasas municipales, como las redujo en su momento, dijo, bueno, querían un 50, le aprobamos un 30, logramos que bajen un 20, pero el 30 realmente correspondía, porque ¿a qué voy con esto? Si nos remitimos específicamente a la tasa de alumbrado público, querían aumentar más de lo que se aumentó y lograron que se aumentaran, creo, un 20%, un 30%. No había que aumentar nada. Porque si hubieran investigado y si hubieran averiguado, como otras cosas que averiguaron después para la tasa de seguridad en la cooperativa eléctrica, que la tasa de alumbrado público en el 2014 había sido superavitaria y que se había recaudado más de lo que se había gastado, no había que aumentar nada. No digo bajarla, pero mucho menos aumentarla. Entonces después,
hablar y decir, bueno, pero logramos que en vez de un 50 se aumente un 30. No había que aumentar nada la de alumbrado, porque era superavitaria. Si a eso le sumamos que después se termina aprobando una tasa de seguridad, tasa abusiva, tasa que es compulsiva, etcétera, etcétera, y te argumenta de que, bueno, pero como iban a aumentar un 50, logramos que se aumente un 30 y con ese 20 ahora vamos a absorber la tasa de seguridad. No, ¿qué estamos diciendo? Palabras por las palabras mismas. Expliquémosle a la gente las cosas como son. Las tasas de alumbrado no había que aumentarlas y se lo aumentó. Ni un 20, ni un 30, ni un 40, nada. La tasa de seguridad es algo que después, yo creo que la oposición ahí quedó, yo siempre digo, quedó como atrapado en una telaraña porque se había aprobado un convenio y al aprobar el convenio no te quedaba otra más que generar recursos para poder cumplir con ese convenio, que era un convenio que no era nada favorable para la municipalidad. Y sin embargo la oposición también lo aprobó levantando la mano unánimemente. Y cuando uno, yo lo escuché, pero ellos lo leyeron y lo estudiaron, cuando uno ve ese convenio es totalmente desfavorable para la municipalidad. Quedó claro porque después hubo que crear una tasa de seguridad para poder cumplir con ese convenio. Porque nos tenemos que hacer cargo de los vehículos, de la nafta, de la reparación, nos tenemos que hacer cargo de mantener el edificio de la policía, nos tenemos que hacer cargo del alojamiento, del alojamiento y de darle de comer a todos los oficiales, a los ¿cómo se dice? A los agentes, porque la provincia solamente paga el sueldo. Hasta en el convenio dice que le tenemos que construir un polígono de tiro. Pero si no tenemos dinero para poner un tubo en las calles de los barrios, ¿cómo le vamos a construir un polígono de tiro? Y aparte cuando todo eso lo tiene que hacer la provincia, porque la cuestión pasa por ahí. Si dijera que la ciudad la tenemos pum para arriba y nos sobran recursos como para darle una mano a la provincia, entonces sí. Pero acá estamos creando una tasa para recaudar 6 o 7 millones de pesos que se lo estamos sacando al pueblo para ponerlo donde la provincia no pone lo que tiene que poner. Entonces, digo, por ahí me explayé un poquito demasiado en lo que es la tasa de seguridad, pero yo quería tomar a la colación cómo se vienen tratando las cosas en el Consejo, con qué liviandad se vienen tratando las cosas y con qué falta de investigación, sobre todo por parte de la oposición. Porque, repito, el oficialismo lo que hace normalmente es acompañar todo lo que el Ejecutivo manda sin cuestionarlo. Hace unas sesiones atrás, y eso por ahí me toca de cerca por la profesión y por el trabajo que yo desarrollé dentro del Plan de Ordenamiento Urbano, hace unas sesiones atrás se hace una ordenanza resolutiva para que el intendente intime a la asociación de arquitectos a que presente un trabajo que ya estaba presentado. A ver, repito, ¿con qué liviandad se habló? Y argumentaron todos los bloques. ¿Con qué liviandad? Preguntaron antes, obras públicas, ¿qué pasa con el plan de ordenamiento urbano? ¿Está? Sí. No llamaron ni siquiera por teléfono. Y después, sin ningún desparpajo, en una sesión, tomaban la palabra y hablaban y argumentaban por qué hay que intimidar a la asociación de arquitectos a que presente. Eso demuestra de que no se está trabajando o no se está trabajando con seriedad. No están a la altura de las circunstancias. Por lo menos en estos casos que yo presenté y muchos otros tantos que se podrían buscar en el anecdotario en estos últimos 2 años de sesión. Lamentos. Yo creo que la gente cuando depositó el voto en estos concejales esperaba de que estos concejales iban a defender la voluntad del pueblo o iban a defender al pueblo y no iban a sumarse a lo que el oficialismo de repente está haciendo, a lo que el gobierno está haciendo, que me parece a mí que no es lo correcto, por lo menos en materia de la tasa de seguridad, etcétera, etcétera. Creo, insisto, de que este consejo hoy no está a la altura de las circunstancias. Bueno, yo creo que fue bastante claro, Ricardo, en ese aspecto, y me trae el recuerdo también cuando escuchábamos la postura de la justificación de esa tasa de seguridad y la postura que por ahí hoy han adoptado esos mismos ediles cuando han salido en los medios en estos días diciendo justamente lo contrario, o sea, diciendo que bueno, no avalaban la tasa de seguridad. Pero ¿de quién estamos hablando? Si se aprobó, ¿quién es el que tiene que decidir? ¿La gente en la calle o los concejales que son los representantes del pueblo? Yo creo que lo que les pedimos por lo menos, y le pedimos también a la gente que empiece a observar un poco la coherencia cuando hablan los funcionarios, los distintos representantes, porque de lo contrario vamos a seguir cayendo en la mentira de último momento.
y va a llegar y nos vamos a preocupar una semana antes a ver a quién vamos a votar y terminamos votando cualquier cosa. Pero la realidad es que no hay coherencia. Vemos cómo un día dicen una cosa, otro día dicen otra y parece que siempre es cierto. Yo creo que tenemos que empezar a ver un poco más en profundidad, o de lo contrario nos vamos a seguir manejando con el populismo que ha sido tradicional en estas últimas décadas. Yo creo que es hora de empezar a ver las cosas de otra manera, de empezar a pensar en el desarrollo y no en la oportunidad del momento. Acá nos estamos manejando por quién nos hace la mejor promesa sin fundamentos. Hoy tenemos una economía que realmente es muy preocupante como está. Todavía no se ve en la calle, todavía la gente está conforme porque puede seguir comprando en 12 cuotas, pero no sabe que esa compra en 12 cuotas la va a tener que pagar también. Eso no existe en otros países. En otros países, en todos lados te van a cobrar intereses por las 12 cuotas. Acá te las dan las 12 cuotas porque hay que mantener el movimiento y el consumo. Pero de alguna manera eso lo vamos a pagar. ¿Y quién lo paga? ¿Lo pagan las empresas de las tarjetas de crédito? No, eso lo está pagando el gobierno con recursos que le está sacando a la población y la sigue apretando y acorralando con impuestos. Hoy escuchaba un comentario de un economista. Se está pagando el 60% del Producto Bruto, va a fondos del Estado. El 60%, ni Suiza lo tiene. Es el país en el mundo el que más está contribuyendo con el Estado. ¿Y dónde va? ¿Eso está brindado en servicio? Yo no lo veo. Acá no hay servicios. Los servicios son malos. No hay seguridad. La educación está en decadencia. Directamente no existe un sector en el cual podamos decir este sector va mejorando. Porque estamos hablando de que hoy ponemos un montón de policías, de que la provincia se ocupa de pagar el sueldo de los policías, pero no hay una solución en el tema de seguridad. Vemos que la inseguridad sigue en forma permanente. ¿Qué es lo que más vemos? Vemos por ahí que se ha cubierto el desempleo de algunas personas dándole un trabajo de policía, pero simplemente eso no es seguridad. Y yo no voy a criticar acá las pobres chicas que andan, digo pobres, perdón, no se interprete mal, que andan en la calle, que por ahí ni siquiera creo que deberían estar en la policía ellas. Ellas deberían estar trabajando para construir una familia, para poder criar un bebé y no estar exponiendo la vida por el solo hecho de llevar, ¿no es cierto?, un uniforme policial. Entonces, tenemos que empezar a ver las cosas distinto y verlas más en conjunto. Acá hoy nos encontramos con un populismo exacerbado en el cual hay un sector en el cual quiere mantenerse en el gobierno porque es el único trabajo que ha conseguido en su vida, muchos de ellos. Y bueno, quizás por ahí quienes no hayamos estado y no cumplimos funciones de gobierno, por ahí tal vez no dedicamos el suficiente tiempo y hay mucha gente que no dedica ni siquiera el mínimo tiempo en difundir otras formas de pensar. Y así estamos. Y así vemos en los diarios hoy lo que está pasando en Venezuela, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy tenemos todas las calles llenas de gente en Venezuela desesperada por la situación a la que ha llegado el populismo. Y bueno, ¿y acá qué estamos esperando? Lo mismo. Creo que es hora que el pueblo empiece a reaccionar, empiece a ver gente honesta, empiece a ver las contradicciones de los funcionarios. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver las cosas. De lo contrario, vamos a seguir en decadencia y así como éramos un país hace 50 o 60 años que estábamos dentro de los 10 países más desarrollados del mundo y hoy estamos más de 100, en el puesto 100, y nos siguen diciendo que estamos bien. Yo creo que es hora de que empecemos a trabajar por una Argentina distinta. Y para eso le pido a la gente compromiso, un poco más de compromiso cada uno, y esto debe empezar a cambiar. Muy bien, nosotros les agradecemos por sus conceptos. Quizás está todo muy exacerbado, teniendo en cuenta que se avecinan unas elecciones en las cuales hay muchos espacios que quieren llegar con la bandera del triunfo para poder presentarse en octubre de un modo más cómodo, más holgado, y está ocurriendo en todos los aspectos. Hay una cercanía en este sentido por parte de ustedes hacia cierto sector del PRO
queremos que nos cuenten un poco cómo es y qué es lo que consideran ustedes de este acercamiento y de este acuerdo. Bueno, sí, lo que ha sucedido dentro de nuestro espacio, que en principio habíamos hecho una lista en común entre la coalición cívica y la UCR, y habíamos llegado a la conclusión de que íbamos a enfrentar al CAS dentro de nuestro frente, porque no pudimos llegar a un acuerdo en común para hacer una lista única. Lo que ha sucedido es que ha venido gente que en su momento representó al PRO acá en Salto y otra gente que es simpatizante del PRO en Salto, que ha querido venir a colaborar en nuestro espacio, a trabajar, a militar acá en nuestro espacio, espontáneamente, obviamente. Por lo tanto, obviamente, nosotros hicimos un debate con respecto a qué hacíamos y, bueno, decidimos generar una apertura. La idea es hacer un gran frente y lograr una gran alternativa para gobernar Salto. Aparte que nosotros estamos formando parte de un frente que a nivel nacional lleva los 3 espacios y tenemos 3 referentes, como Lilita Carrió por la coalición cívica, Ernesto Sanz por el radicalismo y Mauricio Macri por el PRO. Nosotros acá en Salto intentamos hacer una gran lista única, pero por cuestiones de candidatura y de que desde nuestro lugar no quisimos alinearnos atrás del candidato que tiene el CAS, no pudimos llegar a una lista única. Decidimos ir por separado, hacer una interna y veremos quién de los dos llega para que sea el futuro intendente de Salto. Ahora, repito, hay simpatizantes del PRO y gente que en su momento ha ido en las listas del PRO como candidato a intendente, que ahora están trabajando dentro de nuestro espacio porque han venido espontáneamente a querer trabajar acá porque se encuentran de repente más cómodos con nosotros o porque tendrán más afinidad con nuestros candidatos o con nuestra gente y no es más que eso. Así que bueno, sí, así estamos y ojalá sí lleguemos a las elecciones trabajando bien como lo estamos haciendo hasta ahora. Sí, permitime que te agrego una cosita más. Por ahí, si bien es una lástima por ahí que no tengamos justamente algún referente de esos del PRO que está trabajando con nosotros hoy, ¿no? Pero la realidad, y estamos hablando un poco en nombre de ellos, pero el PRO no participó en las últimas elecciones en la provincia, ni en las últimas ni en las anteriores, por lo tanto perdió esta gente el PRO en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, hoy no existe orgánicamente el PRO en la provincia de Buenos Aires, ni por supuesto tampoco en Salto. Entonces, por ahí hablar de que tenemos la representación, nadie puede decir hoy que tiene la representación. Hoy hay simpatizantes aislados que están dirigiéndose hacia un sector o hacia otro. Seguramente por ahí en el futuro irán a reconstruir su partido o no, pero cuando por ahí hablan de que hay referentes, dicen no, porque la bandera del PRO la tenemos nosotros, y bueno, habría que ver y documentar de qué manera, porque yo creo que hoy no existe a nivel de provincia. Lo que sí existe es un acuerdo entre el radicalismo, la coalición cívica y el PRO para ir juntos y bueno, desde ese punto de vista nosotros encaramos también esta serie de trabajo y por eso también invitamos en nombre de ellos cuando hemos invitado, por ejemplo, los otros días. Así que ese es un tema que creo que bueno se irá a dilucidar en los próximos días también cuando llegue el momento del cierre de las listas, pero hoy en sí no hay una representación orgánica. Por ese mismo motivo yo creo que quienes aducen de que son los dueños del partido son los dueños de un partido que aún hoy no existe en la provincia.